Hola, marhaba, bienvenidos. En parte 1 aprendimos los interrogativos. Si todavía no la han visto, les voy a dejar en la descripción. En esta parte voy a mencionar algunos puntos muy importantes. Entonces, empecemos. Empezamos con esta pregunta. ¿Man anta? ¿Man anta? ¿Quién eres tú? Como les dije antes en las clases anteriores, que en el español usamos el verbo ser y el verbo estar, pero en el árabe no necesitamos usar estos verbos. Entonces, depende del significado de la frase en el árabe, podemos saber si usamos el verbo ser o estar en el español. Otro punto, en el árabe solo tratamos con tú, no tenemos usted, aunque en algunos países tienen esta palabra, pero nada se cambia en la conjugación de los verbos o en los pronombres personales o posesivos. Otra pregunta. Aina manziluka? Aina manziluka? ¿Dónde está tu casa? Aquí también podemos decir Aina huwa manziluka. Huwa significa él, pero aquí refiere a la casa, refiere a manzil. Entonces, podemos decir Aina huwa manziluka. Y en algunas frases similares también podemos usar huwa o hiya, depende de la frase. Y esto vamos a practicarlo mucho en las próximas clases. Otro punto. En la clase de las preposiciones aprendimos algunas de estas preposiciones. Y aquí les voy a mencionar 3 de estas preposiciones, cómo se usan con los interrogativos. Estas 3 preposiciones son ba, significa con o puede ser también en. Lam significa para o también puede ser de. Y ka significa como. Por ejemplo, tenemos kam, cuánto, y bi kam. Bi kam. Aquí usamos el ba con kam. Significa en cuanto. Otro, man, significa quién o quiénes. Y liman. 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 Aquí usamos el lam, significa para quién o de quién. Y también podemos usar el kaf con man. Sería kaman. 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 Significa como quién. Yo voy a hacer una clase aparte sobre este tema. Pero ahorita vamos a terminar los puntos. Otro punto. Cuando usamos hal, por ejemplo, hal anti Fátima, puede ser ¿acaso eres tú Fátima? O también puede ser solo ¿eres tú Fátima? En el árabe también podemos eliminar hal y preguntamos anti Fátima, pero tenemos que hacer el tono como una pregunta. ¿Por qué? Porque si decimos anti Fátima, entonces esta frase ahorita es una frase afirmativa. Pero si queremos preguntar si no sabemos que ella es Fátima, entonces vamos a decir anti Fátima, ¿eres tú Fátima? Sin usar acaso y tampoco hal. Entonces,
Aquí solo usamos la frase como una pregunta nada más. El último punto. A veces cuando traducimos la frase literalmente, no llegamos a un significado correcto. Entonces, en este caso, tenemos que aceptar el significado como tal. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? En el árabe significa ma esmuka o ma esmuki. Pero si traducimos esta pregunta literalmente, llegamos a un significado un poco raro. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Significa keifa y te llamas significa tud'a o tusamma. Esto significa cómo la gente te llama. Pero ma esmuka es más clara. ¿Por qué? Porque significa cuál es tu nombre. ¿Cuál es? Significa ma y tu nombre significa esmuka si hablamos con masculino o esmuki si hablamos con femenino. Entonces, podemos traducir cómo te llamas o cuál es tu nombre a un significado que es ma esmuka, masmuka o masmuki. Aquí, aunque ma significa que, pero aquí no significa que, significa cuál. Entonces, a veces los interrogativos tienen otros significados, depende del significado de la pregunta en el árabe. Por ejemplo, كم الساعة? كم الساعة? الساعة significa reloj, pero aquí cuando usamos الساعة como un tiempo, significa la hora. Si traducimos esta pregunta, كم الساعة, vamos a decir cuánto es la hora. Este no es correcto, porque el significado es ¿qué hora es? También si traducimos ¿qué hora es? Vamos a decir ¿qué? Significa ma o mada. Y la hora o hora الساعة. Entonces, la traducción sería ما الساعة o ماذا الساعة. Esto no es correcto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que a veces traducimos las frases o las preguntas como tal. No necesitamos traducir cada palabra literalmente, porque no vamos a llegar a un significado correcto. Entonces, masmuka significa cuál es tu nombre o cómo te llamas. كم الساعة significa qué hora es. كيف حالك significa cómo estás. En las próximas clases, más adelante, vamos a practicar todo esto. Hasta aquí ya terminamos la clase de hoy. Espero que todos los puntos sean claros. Si tienen algunas preguntas, por favor escríbemelas en los comentarios. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Chao y hasta luego.